Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy nos vamos a meter con la provincia de Buenos Aires y vamos a estar hablando sobre las políticas de género y diversidad que se han implementado en el marco de la pandemia por coronavirus. La pandemia del COVID-19 sigue golpeando el mundo y en nuestro país la provincia de Buenos Aires es la más castigada, superando los 100.000 casos de contagios. El gobierno nacional y provincial despliegan sus instrumentos en políticas públicas para proteger a quienes más lo necesitan. El conurbano bonaerense también es uno de los focos de mayor desigualdad. Desde Punto Género analizaremos cuáles son las políticas que encara el Ministerio de las Mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia, a cargo de Estela Díaz, para dar respuesta a los colectivos más vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Y qué tal? Buenas noches y estamos en comunicación justamente con Estela Díaz, titular del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Estela? Bien, ¿qué tal, Mariana? Un gusto, buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto hablar con vos. Sabiendo que te tocó una gestión como a quienes han asumido, con el cambio de gobierno en diciembre, una gestión movida, porque la emergencia de esta crisis sanitaria cambió un poco el eje de las prioridades. En el inicio de la cuarentena, uno de los temas que saltó a la vista prontamente fue el aumento de las llamadas al 144, ¿no? La línea de asesoramiento y ayuda en violencia de género. Había aumentado alrededor de un 40% los llamados, ¿no es cierto? Sí, la verdad que ocurrió eso. Claramente todo lo que tuvo que ver con la atención remota frente a las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio fueron como el recurso, el mecanismo que encontraron las mujeres para pedir ayuda, para seguir conectadas. Nosotras lanzamos una campaña que era, aunque respetes el aislamiento, seguí conectada. Ahí reforzamos las líneas de atención. La Nación promovió unas líneas de WhatsApp, además del 144. Nosotras hicimos lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Y vos sabés que además lo han hecho muchos municipios que tienen líneas telefónicas propias, WhatsApp propio, y en algunos casos, nosotras visitamos muchos de ellos, han superado incluso por encima de ese 40% el crecimiento del pedido de consultas, de ayuda, sobre todo en un contexto donde no había servicios para ir presencialmente. Esto ha ido como mutando con el tiempo del aislamiento que continúa y ya ahora también las denuncias están casi en lo que uno llamaría la normalidad. Estela, ahí lo que había surgido en ese primer momento era que aumentaban considerablemente las consultas al 144, pero no había denuncias en la justicia. ¿Qué pasó con esa brecha? ¿Pudieron llegar las mujeres y otras personas que estaban viviendo situaciones de violencia a pedir ayuda efectivamente? Sí, mira, se hizo, por un lado, además del propio Poder Judicial, que en muchos casos articula con las áreas de género de municipio, articula en red, también fue colocando servicios remotos e incluso atendiendo con más que lo que estaba de turno, porque el aislamiento decía hay que atender solo servicios judiciales de turno. El propio Poder Judicial, en fiscalías y en juzgados de familia, se vio obligado por la realidad de la cantidad de denuncias a tener que abrir los servicios con guardias mínimas, cuidando el aislamiento necesario para cuidarse del COVID, porque era tal la demanda que tuvieron que empezar a atender. Y a nosotras nos pasó que articulamos desde la línea de atención y desde seguimientos de casos críticos y alto riesgo, que son distintas mesas de trabajo que tenemos, que las mujeres empezaron a irse de la casa con chicos, a tener que tener un montón de traslados en estas situaciones, porque bueno, en un primer momento podías hacer el pedido remoto, pero agudizándose las violencias frente a proteger la vida y también frente a que hubo muchas campañas de comunicación que informaron, que dijeron que para pedir ayuda en violencia se podía ir a la comisaría, al juzgado de turno. Bueno, me parece que eso también impactó en el pedido de ayuda
frente a las situaciones de violencia. Estela, vos tenés un largo recorrido de trabajo en territorio también, acompañando a mujeres en situación de violencia antes de llegar a la función pública. ¿Cuál es tu sensación viendo los números, escuchando las historias? ¿Se profundizaron las situaciones de violencia en el marco de la cuarentena o es el mismo problema que sabemos que es complejo y que es histórico en relación a las situaciones de violencia? Sí, a mí me parece que hay un tema estructural. Nosotras sabemos, vos Mariana también, que hace tantos años que cubrís estos temas, que ya has publicado libros respecto a esta temática, sabemos que acá hay un problema estructural. La violencia de género es algo que obedece al sistema histórico, patriarcal, de relaciones desiguales de poder, que eso se expresa en distintos ámbitos de la sociedad, pero que en particular la violencia doméstica y familiar, ¿qué nos preocupaba? Que la pandemia nos obligaba al aislamiento en las casas y ese es el lugar de riesgo. Entonces, esto me parece que es la característica especial que había que mirar en el contexto de COVID. Que necesitábamos la estrategia del agresor, de aislar a la víctima, en este caso no necesitaba estrategia porque necesitábamos aislarnos por la pandemia. Entonces, este tema de que a veces te dificulta porque te saca de tus redes personales, familiares, del lugar de trabajo, teníamos que estar, y seguimos estando hoy en esa situación en el conjunto de la sociedad, en Argentina y en el mundo, frente a la pandemia. Entonces, ahí lo que sí me parece que ha ocurrido es que no solo que hay otra sensibilidad con el tema, que tenemos ministerio, que hemos reforzado, que se ha puesto un conjunto muy fuerte de políticas del Estado para reforzar las líneas de atención y que hay más visibilidad de la problemática y un Estado que dice hay que hacerse cargo en serio, hay que generar políticas para responder. Nosotros hemos tomado muchas personal para la línea 144, reforzamos la línea de casos críticos y alto riesgo, articulamos muchísimo con los municipios y con el Poder Judicial, que ellos mismos nos reconocen. Nosotros nos sentíamos en mucha soledad para atender. Hoy hay un fortalecimiento de las redes del Estado para dar respuesta. Y Estela, ¿cuáles son los nudos críticos que estás viendo y abordando desde el Ministerio de Mujeres hoy en este contexto de cuarentena y de aislamiento, sobre todo en el ámbito del conurbano, donde todavía el aislamiento social preventivo y obligatorio es más estricto que en otros municipios del resto de la provincia? Bueno, mira, nosotras lo que hicimos es, además de lo que te contaba en torno a la atención, es reforzar un dispositivo que tiene la provincia de Buenos Aires, que son las mesas locales de atención y prevención de la violencia, que es el ámbito para nosotras privilegiado para intervenir, porque sienta ahí a todos los organismos municipales, provinciales y a las organizaciones sociales que tienen que ver con el tema. Allí para nosotras hay que discutir, hoy en esta coyuntura, pero para adelante, estratégicamente, qué dispositivos tenemos, qué respuestas estamos dando, en qué momento de la violencia estamos dando respuestas, pero cuándo no. Y para mí lo que viene hacia adelante es cómo damos no solo una respuesta integralmente, sostenida en el tiempo, y cómo intervenimos en el conjunto del proceso, en la prevención, en la asistencia, en la atención y en la salida de las situaciones de violencia. Y ahí es donde hemos presentado con el gobernador el programa Comunidades sin Violencia, que ya va pensando en esto como respuestas más a largo plazo y que trasciendan incluso este contexto de COVID, ¿no? Uno de los colectivos más vulnerables es el de las personas trans, ¿no? Y cuando llegaste a la función estaba por ponerse en marcha la ley de cupo trans, que tenía ya varios años, desde el año 2015, pero que no se había reglamentado durante la gestión anterior. Fue, creo que, una medida que tomó la exgobernadora María Eugenia Vidal el 5 de diciembre, poquitos días antes de dejar el cargo, pero ustedes pusieron en marcha una mesa para implementarla. ¿En qué etapa está de implementación esta ley de cupo trans y qué otras medidas están tomando, sobre todo en este contexto de pandemia, para este colectivo tan castigado históricamente?
Mira, para nosotras eso fue muy importante. Creamos en el Ministerio la Dirección Provincial de Diversidad Sexual. Tenemos el orgullo de tener a la primera directora provincial trans de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, y enseguida nos pusimos a trabajar en el cupo, porque por más que la gobernadora, es más, no el 5, el 9 de diciembre la reglamentó, ya se iba. Pero para nosotros no nos importa, porque sí tenemos la clarísima voluntad política de que esa ley se implemente, y construimos con la ministra de Trabajo la comisión mixta para el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, y lo estamos pensando como un programa integral, porque no es nada más que la ley, no es nada más que ingresar en el empleo, es poder estar, tener permanencia, tener formación para acceder, trabajar con el propio grupo con el que se va a trabajar en el sector del trabajo. Y otra iniciativa que vos compartías también, que hicimos, que fue los seguros de caución, en una articulación con el Banco Provincia, que además le quiero reconocer a su directora Juliana Di Tulio, que ella enseguida tuvo una fuerte sensibilidad para cómo el banco se ponía en sintonía con la prevención de la violencia, y también con esto compartimos una iniciativa para hacer garantías, que tengan garantías para poder alquilar una vivienda digna, porque hasta eso tiene recortado o sobrevaluado, porque a la población trans le cobran el triple poder acceder a un alquiler. Claro, para poder mudarse tal vez ahora y estar más cerca del lugar de trabajo, al ingresar con el cupo trans, lo que veían es que, bueno, acceder a un alquiler se les hacía imposible sin las garantías que el mercado inmobiliario te exige. Este es el convenio. Van a poner la garantía desde la Fundación Banco Provincia, ¿es así? Para que puedan... Con la Fundación Banco Provincia, con Seguros Provincia, porque bueno, hoy tenemos un banco que está mirando el desarrollo productivo de la provincia, cómo apoya al sector PYME, pero también cómo apoya políticas de inclusión, de igualdad. Digo, hasta podemos pensar que una banca que uno diría, uy, sí, la banca pública también tiene funciones en ese sentido. Vos sabés que hicimos una campaña de difusión, esto que te contaba que Juliana Di Tulio lo trabajamos con ella, para que haya en las redes del banco, de la banca de internet, no quiero decirlo en inglés, incluso de los cajeros automáticos, de la cuenta DNI, cuando vos ingresás a hacer un trámite, te sale la campaña respecto a seguir conectada, si sufrís violencia, llama al 144, llama a los WhatsApp. El alcance es a más de 4 millones de personas de la provincia de Buenos Aires, la mayoría mujeres que usan estas redes. Qué interesante la posibilidad de articular donde hay mujeres con sensibilidad y con perspectiva de género en distintas áreas de gobierno, en distintos organismos públicos o privados que puedan tirar para el mismo lado. Quería hacerte una última pregunta. Leía en estos días que que hay una proporción mayor de mujeres que están consultando o donando plasma para el tratamiento de las personas que están internadas con coronavirus. ¿Es así? ¿Es un 70% de quienes donan mujeres? Sí, tal cual. Vos sabés que recién intercambiábamos durante el día de hoy con la responsable del área de género en el Ministerio de Salud, con la que estamos trabajando mucho también en este contexto para el acceso también a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la ILE en contexto de pandemia, y charlábamos de que no nos parecía sorprendente. Las mujeres somos muy solidarias, estamos muy acostumbradas al cuidado, a esta de la empatía con la otra y con el otro, y hoy se necesita plasma, se necesita cuidar en los comedores, se necesita acompañar, y ahí estamos las mujeres, y se notaba clarísimo en este indicador del 70% en la donación. Bueno, Estela, muchísimas gracias por este rato que te robamos en el domingo, y bueno, seguiremos en contacto siguiendo la agenda de géneros y diversidad de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a vos, Mariana, un gusto como siempre. Bueno, un abrazo. Estela es una amiga de muchos años de recorrer senderos juntas, así que siempre es un placer verla y sobre todo que esté en ese lugar en la provincia de Buenos Aires. Vamos al corte y ya volvemos con más Punto Género.
seguimos en Punto Género. Y en esta sección siempre te presentamos a una diputada. Hoy es el turno de Paula Oliveto, de la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, soy Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica Ciudad de Buenos Aires. Me involucré en política muy chica. Ya a los 18 años estaba militando tanto en el Partido Radical como en la Franja Morada. Y de ahí, cuando se funda el ARI, me sumé al proyecto político de Elisa Carrió. ¿Qué significa la mujer en política? Una visión distinta. Las mujeres somos viscerales, somos frontales, decimos lo que pensamos. Tenemos una empatía con el otro mucho más profunda que los hombres, y una sensibilidad que le hace muy bien a la política. La paridad, pero la paridad en todo el sector público, tanto en el legislativo, que es lo que logramos, pero también en el judicial y en el Poder Ejecutivo. Bueno, explicar mucho, primero a mis hijos en mi casa, después rebelarme cuando veo casos de violencia machista, no dejarlo pasar, no permitir que se ejerza y no permitir que la ejerzan conmigo. Le pienso votar, si en algún momento así lo dicen, el cambio de nombre de la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados, y también le sacaría el nombre de honorable. En relación a la legalización del aborto, yo voté en contra del proyecto de legalización del aborto, pero tengo que reconocer que es un dilema muy grande. Por un lado, la empatía con la mujer que tiene que atravesar ese momento tan doloroso, y por el otro el tema del niño por nacer. Y les puedo asegurar que mi carrera política, y habiendo sido legisladora y diputada nacional, ese fue el proyecto que más me costó formarme una opinión y votar. Y este jueves se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Trata. Recordá que si querés pedir ayuda o querés denunciar, tenés que llamar al 145. Es una línea a nivel nacional, gratuita, donde te van a escuchar del otro lado, y es importante que se denuncien estos casos. Y ahora te presentamos el resumen informativo de la semana. El Ministerio de Salud presentó un borrador a organizaciones, médicos y científicos para avanzar en la reglamentación de una ley de cannabis medicinal. Hace más de una década que entidades sociales con Madres al Frente vienen luchando para lograr una ley que las proteja. El objetivo es que el Estado busque producir marihuana con fines terapéuticos y garantice el acceso a personas que no cuenten con obra social o medicina prepaga. La idea es que la marihuana para uso medicinal se pueda cultivar, pero también adquirir en una farmacia. Se oficializó el programa Generar para fortalecer la institucionalidad de género y diversidad a nivel provincial y municipal. La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El programa buscará promover la creación de áreas nuevas de género y diversidad en provincias y municipios. Al mismo tiempo, fortalecer las áreas ya existentes, promoviendo su jerarquización y consolidación institucional en todos los niveles del Estado y en todo el país. Los legisladores de la UCR Revolución presentaron en la legislatura porteña un proyecto de ley para regular el ejercicio de la actividad de puericultores, como autónoma y libre o bajo relación de dependencia. Los puericultores podrán acompañar el desarrollo de niños y niñas desde su nacimiento y a los padres desde la gestación hasta los primeros años de vida. El proyecto de ley contra la pornovenganza, impulsado por la senadora Claudia Ledesma de Zamora, ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Propone la modificación de 2 artículos del Código Penal para que se tipifique y se sancione la difusión no consentida de contenidos de desnudez sexual o erótico, aun si estas imágenes fueron obtenidas con el consentimiento y aprobación de la víctima. Avanza en comisiones del Senado un proyecto sobre equidad de género en los medios públicos. La norma también invita a los medios privados a adherir a la regulación. Las comisiones de la Banca de la Mujer y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado acordaron entre oficialismo y oposición pasar a la firma el dictamen. Y para hablar sobre el proyecto que está avanzando en el Senado sobre equidad de género y paridad en los medios, estamos en comunicación con la senadora Silvia Zapag, integrante de la Banca de la Mujer, donde se sacó dictamen esta semana. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Buenas noches.
Bien, Mariana, mucho gusto de estar con vos. Un placer conocerte. ¿Cómo, Bien, acá ¿De qué se sacamos trata el dictamen. proyecto? El proyecto se trata de buscar la equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, no importa la plataforma que sea, con una perspectiva de diversidad sexual. Me parece excelente esta iniciativa porque siempre vemos que los medios trabajan muchas mujeres, pero pocas veces las dejan estar al frente de las diversas actividades que tiene todo medio de comunicación. Pero lo especial de esta ley es que hace referencia a la diversidad sexual y al colectivo trans. Y bueno, esto de visibilizar toda la diversidad que tenemos en nuestra humanidad me parece un avance, un camino que hay que seguir, es el surco que se empieza a marcar por dónde tenemos que transitar. Este es un proyecto que presentó la senadora Norma Durango, que encabeza la banca de la mujer, sí, y que fue presentado, impulsado por el colectivo de periodistas argentinas con la consulta y la referencia a otras periodistas y comunicadoras de otras redes también que aportaron, que hicieron sus aportes para este texto que finalmente se estableció dictamen esta semana. A ver, es para los medios audiovisuales, es obligatorio para los medios públicos y para los medios privados o de gestión privada se establecen incentivos para su cumplimiento. Así es, hay todo un procedimiento de promoción para los medios privados. Para los públicos es obligatorio y los privados, los que cumplan una serie de condiciones, bueno, serán promocionadas, y esas condiciones corresponden a los procesos de selección de personal, de qué forma lo hacen y si tienen en cuenta toda la diversidad sexual y la equidad. Bueno, las políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y diversidad sexual, promover articulación con organismos que se desempeñen políticas de cuidado para quienes estén en los servicios de comunicación, realizar campañas de institucionalización y concientización para el fomento de la igualdad de las personas, sí. Una de las voces que se escucharon en el marco de la discusión de este proyecto fue en la comisión bicameral de medios, que estuvo la directora, la presidenta de RTA, de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y tenemos un fragmento de su exposición para compartir también con usted. Siempre pensaba, ¿por qué nos cuesta tanto hablar constantemente de fortalecer esa igualdad de género cuando en realidad nuestras leyes reconocen los mismos derechos para mujeres y hombres? Reconocen los derechos, nos dicen que tenemos las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades, hablamos de principios jurídicos universales. Sin embargo, cuando vamos al tema de la equidad, te encontrás con ese concepto ético que se choca con la realidad, porque el concepto ético lo que hace es decirte que esa igualdad en definitiva no es real y que esa brecha es la que intentamos nosotros con la lucha de las mujeres, que aunque hoy consigamos algo, aunque hoy se vote una ley, la de matrimonio igualitario, la ley Micaela, o todo el esfuerzo que se viene haciendo, al día siguiente tenés que volver a la calle para seguir pidiendo que esa equidad sea real. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, hablando un poco de lo que pasa, ¿no?, entre lo que se dice y lo que pasa efectivamente en los medios. Y una de las cuestiones que observamos y por las cuales sostenemos que es necesario un proyecto de estas características es porque, bueno, finalmente las mujeres y las integrantes de los colectivos de la diversidad
son minoritarios, ¿no? En las pantallas, en los micrófonos, uno hace un relevamiento y basta pasar el dial en las radios y quiénes son los conductores. Están las mujeres, como decía usted, senadora, pero ¿dónde están? ¿Cree que los medios privados se van a entusiasmar con esta legislación? No creo que se entusiasmen, por eso los presionamos a través de la ley. Pero para ellos no es obligatorio. ¿Cuál sería el incentivo para que, se incorporen a adherir a este tipo de normativas, donde también está, como usted señalaba, en la ley, en el dictamen que sacamos, quedó medio light eso, porque se había puesto que quien no cumpliera eso, había una escala de cosas que podían sucederle. Sanciones. Y lo último, sanciones, no me salía la palabra. Pero eso para los medios públicos, para los cuales es obligatorio, pero digo, en los medios privados que no es obligatorio, que es, se los invita a adherir o a respetar esta representación. Se los invita, pero también está el llamado de atención y el apercibimiento. Antes en la redacción, en el borrador, estaba también la inhabilitación, pero en eso no estuvimos muy de acuerdo. No nos parece bien presionar de esa manera. Pero de todas formas, son llamados de atenciones y apercibimientos, pero de todas formas es un camino, Pero perdón, el incumplimiento es para los medios públicos, no para los privados, porque en los privados en realidad hay una invitación, no es obligatorio. No es obligatorio, pero también se los puede apercibir. Pero ¿cómo sería la sanción si son privados? ¿De qué forma se aplicaría? No lo sé. Eso va a tener que ser después cuando se reglamente. Sinceramente no está establecido en la ley eso. Bien. Pero yo creo que es un comienzo. Está bueno que suceda, que se vaya visibilizando todos los colectivos de la diversidad sexual. Hasta hace poco solamente luchábamos por la paridad de género entre varones y mujeres, y ahora ya estamos incorporando la diversidad sexual, lo cual es un avance también en nosotras mismas en la discusión dentro del feminismo. También tiene algo novedoso, que no estamos hablando acá de paridad, sino también de equidad, y esto es un avance dentro de la discusión feminista de esta ley. Esta ley tiene cosas muy buenas. Bueno, senadora, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este detalle. Gracias a ustedes, Mariana. Bueno. Muy amable. Y así llegamos al final de Punto Género. Espero que tengan buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 21. Chau.